olvidar que los mecanismos internacionales no están diseñados para estar en contra de los gobiernos o en contra de los estados, sino que están diseñados para asegurar el respeto y garantía de los derechos. Entonces, la falta de independencia judicial no solamente es una violación a derechos humanos en sí misma, pude conocer situaciones muy graves de violaciones a derechos humanos, pero además también pude ver en vivo y en directo el poder que tenía la solidaridad internacional. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En el episodio de hoy de la segunda temporada de Voices for Rights vamos a conversar con Carlos Luberti, abogado, profesor universitario e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de Amnistía Internacional Venezuela. Carlos tiene una trayectoria importante en la promoción y defensa de derechos humanos. También hay que mencionar que colabora con diversas redes y organizaciones de sociedad civil y tiene un trabajo constante de incidencia en los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Además, como profesor, ha preparado a muchos jóvenes para las competencias internacionales de derechos humanos, formando futuros defensores. Gracias por aceptar la invitación a este episodio de Voices for Rights y nos gustaría comenzar la conversación con una pregunta que hacemos frecuentemente a nuestros invitados para que la audiencia los conozca un poco más. ¿Cómo comenzaste tu trabajo con los derechos humanos y también qué te motiva a seguir con esta actividad? Bueno, primero gracias por la invitación, Mariana, Marco, es un gusto poder acompañarlos en Voices for Rights. Yo comencé trabajando en derechos humanos cuando era estudiante como voluntario. No voy a decir el año, precisamente como activista también de Amnistía Internacional. En ese momento era otra época en Venezuela y aun cuando podíamos tener problemas en el país, desde esa visión de activista en Amnistía, pude conocer situaciones muy graves de violaciones a derechos humanos, pero además también pude ver en vivo y en directo el poder que tenía la solidaridad internacional de la capacidad que lograba la capacidad de movilización de personas alrededor del mundo para lograr cambios en la situación de derechos humanos en otros países que tenían situaciones más complejas que las de Venezuela. Y eso yo creo que es algo que he practicado desde ese momento. O sea, esa confianza o esa convicción que la movilización de la sociedad civil, de la sociedad en general, ayuda a cambiar conciencias y ayuda y logra efectivamente cambios que mejoran la situación de derechos humanos y en consecuencia mejoran la vida de las personas y las sociedades. Carlos, rescato eso que mencionas de la convicción y la movilización, además sumada a la solidaridad internacional para promover cambios. Finalmente, el trabajo en derechos humanos, más que un trabajo, es una vocación justamente para garantizar la dignidad de las personas. Y tomando esto en cuenta y toda tu trayectoria, conocemos que has tenido la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos y temáticas relacionadas a derechos humanos durante todo este tiempo, pero de forma más reciente has podido investigar a profundidad temas relacionados al sistema de justicia, como por ejemplo la falta de independencia o su instrumentalización como herramienta política. Y tomando esto en cuenta, si tuviésemos que hacer un balance respecto a la independencia del sistema de justicia en Venezuela, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y preocupaciones? Y también, ¿cuál es el impacto que esto tiene en el disfrute de los derechos humanos actualmente? Bueno, sí, yo tengo algunas horas de vuelo en temas de poder judicial, independencia del poder judicial. De hecho, siendo yo todavía estudiante en la universidad, ya una de las áreas en las que tenía trabajo de monitoreo era en el tema de administración de justicia e independencia del poder judicial. Yo creo que una de las reflexiones importantes al respecto es que
el problema de la falta de independencia del Poder Judicial, la falta de independencia principalmente política, pero también frente a otros intereses, y aquí podemos hablar de intereses económicos, corrupción, crimen organizado, etcétera, es una constante, por lo menos de los últimos, yo diría, 30 años, quizás un poco más en Venezuela. Y ese es precisamente el gran defecto y la gran necesidad de corrección, porque esa falta de independencia judicial no solamente afecta el corazón de un derecho específico, que es el derecho al debido proceso o en general el derecho humano al juicio justo, que expresamente requiere que las personas sean juzgadas por jueces independientes e imparciales, sino que además, desde el punto de vista de la garantía de los derechos frente a las violaciones que cometen otros actores del Estado, eh, funcionarios policiales, cuerpos militares, otras instituciones públicas cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, autoridades administrativas, etcétera, es el Poder Judicial el llamado a proteger a las personas frente a esa violación. Entonces, la falta de independencia judicial no solamente es una violación a derechos humanos en sí misma, sino que además es una situación que impide el rol que debe tener el Poder Judicial en el Estado de Derecho de garantizar y proteger los derechos frente a las violaciones que se consuman o frente a las amenazas de violaciones a derechos humanos. Y ahí la importancia de trabajar para lograr que exista independencia e imparcialidad en el Poder Judicial. Carlos, y siguiendo esto que dices y hablando de la falta de independencia judicial impulsada por distintos sectores, ¿qué crees se debería hacer en el país? ¿Qué acciones consideras son necesarias para la recuperación del sistema de justicia? Y también algo importante, ¿cuál es el rol de la ciudadanía para hacer efectivo el acceso y el alcance de justicia en Venezuela? Bueno, yo creo que ambas preguntas están conectadas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la idea de una justicia que sea cercana a la ciudadanía. Yo desde hace mucho tiempo he venido promoviendo la idea de la necesidad de la participación ciudadana en la administración de justicia. La participación ciudadana en la administración de justicia desde el punto de vista no solamente de lo que en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, era la participación en términos de jurados o escabinos, sino la participación desde el punto de vista del involucramiento de la ciudadanía en general, la sociedad civil en particular, en los problemas del sistema de administración de justicia como refiere la Constitución. El sistema de justicia, por ejemplo, la estructura del Estado, había sido tradicionalmente poco transparente en la forma de designaciones de los jueces, una situación que ha venido evidentemente empeorando en el último tiempo. Pero además, dentro de lo que la Constitución de 1999 estableció, que se abrieron algunas ventanas adicionales de participación, la necesidad de aprovechar esos espacios de participación para la sociedad civil precisamente para involucrarse más y hacer más democrático el Poder Judicial. Es decir, participar en los comités de postulaciones del Poder Judicial, participar en los procesos de concurso para la selección de jueces y demás funcionarios del sistema de justicia, participar en el comité de postulaciones para la elección del el Ministerio Público, desde el punto de vista de que el Poder Judicial rinda cuentas y no sea simple y llanamente ama del poder público, un poder del Estado que actúa sin ningún tipo de visibilidad a la sociedad de lo que está haciendo. Y esa yo creo que es la clave, es decir, en la medida en que tenemos mayor participación, tenemos instituciones que deberían funcionar mejor, porque al menos esa participación, esa transparencia, permite señalar cuando ocurran fallos que impliquen estas situaciones que describíamos antes como faltas de independencia que se traducen en violaciones de derechos o ausencia de protección frente a violaciones de derechos.
Sí, concuerdo contigo y me quedo justamente con la idea de una justicia cercana a la ciudadanía con mayor involucramiento y participación, en tanto el sistema de justicia se debe servir a la ciudadanía y en consecuencia debería ser accesible, pero más aún efectivo. Si no tenemos esta participación, esta efectividad, difícilmente podremos apuntar hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sí, además que la participación ciudadana, como decía Carlos, obviamente apunta hacia mayor transparencia en la gestión pública y en la administración de justicia. Y recordamos a quienes nos siguen en este segundo episodio de la segunda temporada de Voices for Rights que estamos conversando con Carlos Luzberti, investigador de la Comisión Internacional de Juristas y miembro de Amnistía Internacional Venezuela. Siguiendo la conversación, hemos visto que durante años la comunidad internacional y en específico los mecanismos de protección de derechos humanos se han pronunciado constantemente debido a las preocupaciones relativas a la falta de independencia judicial. Desde tu experiencia, Carlos, ¿consideras que la forma en la cual la comunidad internacional ha actuado contribuye a la recuperación de la justicia en Venezuela? ¿Y hay algo que aún no se haya hecho que consideres necesario para avanzar? A ver, yo creo que sí, creo que la comunidad internacional en general ha utilizado los mecanismos correctos en lo que tiene que ver con el tratamiento de la situación de independencia judicial en Venezuela. Quizás probablemente lo que habría que reprochar es el momento en que esto ha ocurrido. Es decir, eh, la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y su impacto en la situación de derechos humanos es algo que la sociedad civil viene denunciando desde 1999, precisamente en el contexto del proceso constituyente y cómo ahí comenzó un proceso más acelerado de erosión de la independencia judicial que ya existía antes. Yo creo que esto es un punto que no debe dejar de tocarse. Es decir, el Poder Judicial antes de 1999 era mejor que el que hay ahora, pero tampoco era perfecto. Y a partir del 99 empieza un proceso mucho más acelerado. En esa lógica, creo que lo que está ocurriendo actualmente es el abordaje que puede hacer la comunidad internacional, que podría ser adicional, digamos, dentro de la situación que hay en este contexto en Venezuela, lo que tiene que ver con la activación de los mecanismos en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, en la Misión Internacional Independiente, ha entrado formalmente a mirar la situación del Poder Judicial en Venezuela y cómo este ya no solamente pasó de dejar de ser independiente y cómo esa independencia no permitía la protección de los derechos, sino que además se convirtió también en un agente de violación de esos derechos en ese rol de documentación desde el punto de vista de los mecanismos internacionales ha sido un tratamiento adecuado, un impacto correcto. La comunidad internacional o qué pasos también deberían ocurrir. Bueno, lo que tiene que ver con la activación del proceso de investigación de la Corte Penal Internacional, tema del que se viene hablando también desde hace varios años y que recién empieza a moverse hace unos pocos. ¿Qué debería ocurrir también dentro de esta lógica del abordaje internacional? Que en el momento en que efectivamente nos encontremos en una situación donde exista la posibilidad de que el Poder Judicial realice un proceso de reforma para lograr recuperar la independencia de vida por la que trabajamos, la comunidad internacional también se incorpore activamente a este proceso, aportando cooperación internacional enfocada en ese fortalecimiento del Poder Judicial y en general del Estado de Derecho en Venezuela. Creo que ahí tenemos un poco más claras las posibilidades. Otros elementos que también son importantes es cómo los mecanismos internacionales de protección de derechos, por ejemplo, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos o los comités de tratados, eh, pueden dar un paso adelante, como ya ocurrió en el sistema interamericano, y empezar a abordar específicamente como un problema estructural la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y de nuevo su incapacidad para ofrecer protección adecuada a los derechos
e irlo dejando documentado desde el punto de vista de cómo esto afecta a distintos derechos y en distintas dimensiones, porque esa visión de cómo esto afecta, por ejemplo, la falta de protección frente a la ausencia de medicamentos, frente a la ausencia de vacunas, frente a la ausencia de tratamientos médicos, frente a la ausencia de protección del derecho a asociación, de reunión, a la libertad de expresión, etcétera, van a darnos en el momento en que exista la posibilidad de reconstruir el Estado de Derecho del Poder Judicial, pistas muy claras de hacia dónde tiene que trabajarse en esa reconstrucción. Y partiendo de esto que nos planteas, no quedan dudas en que la falta de independencia y de institucionalidad democrática, sumado a la instrumentalización del sistema de justicia, son de las principales acciones que debilitan el espacio cívico y democrático en el país. En este sentido, ¿qué puede hacer la sociedad civil y en particular las organizaciones de derechos humanos para frenar esta situación y además para seguir impulsando mayores acciones en la esfera internacional? Bueno, yo creo que en el contexto venezolano actual es clave la documentación frente a frente al mismo cerramiento del espacio cívico o a la amenaza de cierre del espacio cívico o al cierre efectivo, tanto por las amenazas que hay desde el ámbito legislativo, pero también desde las amenazas que ocurren en cuanto a ataques contra el ejercicio de los derechos. Yo creo que es clave la documentación como primer elemento a destacar. Documentación que no debería quedar simple y llanamente en información recolectada, sino que debe ser información que se sistematice, se procese y se entregue a los mecanismos internacionales precisamente para lo que hemos venido diciendo, es decir, la posibilidad de llamar la atención y elevar el alerta de la comunidad internacional sobre esas situaciones y que puedan ocurrir los llamados de atención que deben ocurrir frente a estas amenazas. Por otro lado, este ejercicio de documentación también tiene que venir acompañado de un ejercicio de denuncia ante mecanismos internacionales para también seguir en la misma ruta que hemos mencionado anteriormente, es decir, la idea de cómo los procedimientos especiales, los órganos de tratados, el ámbito del sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y aún en el mismo contexto de la Corte Penal Internacional, que estos mecanismos y estos procedimientos también den cuenta de cómo ese cierre del espacio cívico y cómo esa violación de los derechos asociados al espacio cívico está siendo afectada o está generando afectaciones en la vida de las personas y cuáles deberían ser desde el rol imparcial, técnico de los mecanismos internacionales, las recomendaciones para frenar esa situación y corregirla desde el punto de vista de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos. No debemos olvidar que los mecanismos internacionales no están diseñados para estar en contra de los gobiernos o en contra de los estados, sino que están diseñados para asegurar el respeto y garantía de los derechos. Cuando los mecanismos internacionales hacen señalamientos a las autoridades, no lo hacen con el fin de atacar o debilitar al Estado o a las autoridades, lo hacen con el fin de precisamente buscar el efectivo cumplimiento de las obligaciones que los estados han asumido en materia de derechos humanos. Y a esto creo que debe apuntar el esfuerzo. Desde esa lógica y dentro del contexto actual, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental, pero también desde el punto de vista de su capacidad para poder replicar esa experticia en otras organizaciones que de pronto no son o no se consideran a sí mismas organizaciones de derechos humanos y no se sienten de pronto afectadas por las amenazas. Entonces, otro rol importante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos o de derechos humanos es, si se quiere, evangelizar a el resto de la sociedad en el impacto que tienen estas medidas de restricción del espacio cívico para que esas otras organizaciones y en general la sociedad pueda reaccionar frente a estas amenazas desde el punto de vista de también ejercer y desarrollar un músculo
de asociación o de asociatividad, si se quiere, mucho más vigoroso que pueda actuar como muro de contención frente a las amenazas del espacio cívico que tristemente no solo se ven en Venezuela, es decir, este último tiempo hemos visto cómo países como Perú o Paraguay han avanzado en legislaciones restrictivas en materia de sociedad civil y cómo precisamente en ese contexto también ese ejercicio de documentación nos permite conectarnos o nos tiene que conectar con esas otras amenazas regionales respecto a los derechos del espacio cívico para volver a lo que yo decía inicialmente, movilizar la solidaridad internacional para frenar estos embates autoritarios contra el derecho de asociación en particular y en general contra el espacio cívico. Sí, Carlos, es muy interesante todo lo que nos estás planteando. De hecho, con este tema de la documentación, desde nuestras organizaciones hemos venido trabajando en esa línea y aprovechamos para hacer publicidad a un informe y manual que hemos hecho en conjunto. Fue publicado el año pasado, justamente dando herramientas a la sociedad civil para utilizar herramientas y técnicas de documentación con enfoque de derechos humanos y siguiendo estándares internacionales. Creo que ese punto que tú mencionas es clave porque en la medida que tengamos una sociedad civil, organizaciones y personas con mayores capacidades, pues vamos a tener la posibilidad de que la información no quede solo recopilada, como tú bien decías, sino que también esa información pueda transitar un camino que lleve al final a la búsqueda de justicia y también a el diseño de políticas públicas que garanticen y promuevan los derechos humanos. Sí, Marco y Carlos les tomó la palabra en relación a que hay que seguir fortaleciendo las 3D: documentación, denuncia y difusión para promover no solo la exigibilidad de derechos, sino también avanzar a la protección de la dignidad humana y a la recuperación efectiva del espacio cívico en Venezuela. Sí, y este informe que mencioné ahorita lo pueden descargar en nuestros sitios web, tanto del Centro para los Defensores de la Justicia como del Observatorio, porque allí podrán, bueno, no solo esos manuales, sino hay otra serie de materiales que pueden ser muy útiles para aprender y avanzar en todo el tema de la documentación en derechos humanos. Y así damos las gracias a Carlos Luberti, defensor de derechos humanos, profesor universitario, investigador de la Comisión Internacional de Juristas e integrante de Amnistía Internacional. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Para despedirnos, nos gustaría si puedes compartir alguna reflexión adicional sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y que nos cuentes cómo quienes nos escuchan se pueden comunicar contigo, las redes sociales o vías para contactarte. Bueno, yo creo que para terminar con una reflexión, yo creo que el trabajo en derechos humanos y el trabajo desde los espacios de sociedad civil es un trabajo donde es clave no perder la esperanza, no desanimarse. El camino del activismo y el camino del trabajo en derechos humanos está lleno de obstáculos, es largo también, pero no es una carrera, no es como dicen por allí, una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Creo que esto es lo que hemos aprendido de otras experiencias en contextos autoritarios en América Latina o en otros países. Y en esa lógica, el mensaje es precisamente a no perder la esperanza de lograr cambios en materia de derechos humanos, por pequeños que sean, pero cada cambio es importante. Y en esto además me parece que el rol del trabajo de educación en derechos humanos es un trabajo fundamental desde el punto de vista de el, el esfuerzo en prevenir situaciones de violación a derechos humanos, en sensibilizar, en activar a la sociedad civil para que reaccione frente a violaciones de derechos humanos. Entonces, mi mensaje aquí sería ese: no perder la esperanza y trabajar sobre todo en lo que Mariana mencionaba, el trabajo de documentación, denuncia y difusión desde la perspectiva de el esfuerzo para educar y llamar al resto de la sociedad a seguirse movilizando en defensa de los derechos humanos. Respecto a cómo me pueden contactar, pueden encontrarme en redes sociales, @luzberti en X, antes Twitter. Pueden revisar algunas de las cosas que publicamos desde la Comisión Internacional de Juristas en la página de la Comisión Internacional de Juristas o en las redes de Amnistía Internacional.
Y bueno, finalmente también, por supuesto, agradecer a el Observatorio y al Centro para los Defensores, en ustedes, Marcos y Mariana, desde el punto de vista del trabajo que hacen por la defensa de derechos humanos en Venezuela, y también agradecerles la invitación a este espacio. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.